Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. El día de hoy me siento muy contenta porque tengo conmigo a Blanca Sánchez Moroni. Y hay historias que no solamente hablan de éxito profesional, hablan de una reconstrucción personal. En este episodio vamos a conversar acerca de procesos y de expansión. Blanca es licenciada en Contaduría y Finanzas por la UTLAP, con más de 25 años de experiencia en la industria automotriz y actualmente es gerente de marketing en Porsche Center México. Ella lidera estrategias que conectan con emoción, exclusividad y experiencia, representando a una de las marcas más icónicas del mundo. Pero su historia va mucho más allá de solamente una trayectoria. Ella vivió un momento de quiebre que le llevó a cuestionarlo absolutamente todo, su identidad, relaciones y el camino que estaba construyendo. Y fue ahí justamente cuando en medio de esta incertidumbre tomó una decisión de transformación y hoy está reinventándose. Lo que vino después pues simplemente fue una gran conversación. Mi querida Blanca, bienvenida a esta tu casa. Vive una vida extraordinaria. Es el podcast para llevar tu vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás la energía, estrategia y mentalidad necesarias para despertar tu voz y poder interno, desbloqueando así la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu mentora para ayudarte a liberar todo el potencial. Arrancamos. Muchísimas gracias, qué gusto de verdad estar aquí hoy contigo. Oye, yo tengo que decir que realmente para nosotros fue todo un... antes de que entráramos al aire hablábamos de poner un objetivo, poner los pasos específicos e ir con la persistencia y afortunadamente sí, lo logramos. Lo hemos logrado. Sí. Y es que la realidad es que, bueno, esta mujer, les quiero contar, el día que yo la conocí fue precioso porque traíamos una serie de eventos en los que estábamos pues con los autos más icónicos aquí en Puebla y nos sentamos con ella, un buen amigo me la presenta, me dice, te voy a presentar a un mujerón y me presenta a Blanquita y ese día nos quedamos platicando casi una hora, Sí. Tiene una historia preciosa y es la razón por la que hoy quiero compartir esa historia contigo. Muchas gracias. Mi querida Blanca, hubo un momento de quiebre en tu vida, pero antes de que lleguemos a ese momento, quiero que me cuentes o que nos compartas un poquito con la audiencia, ¿quién es Blanca hoy? Híjole, qué pregunta tan interesante. La verdad es que te puedo decir que Blanca hoy es una mujer realizada, tanto en lo personal como en lo profesional. Realmente estoy viviendo un momento de mi vida muy padre. La verdad es que tuve la satisfacción de, desde que egresé de la universidad, pues poder desarrollarme profesionalmente, pero también en el transcurso de mi vida, pues llegar a ese momento de ser madre y también tuve la fortuna de poder pasar ese tiempo con mis hijos, ¿no? Después, como tú dices, pues hay momentos de quiebra en la vida que me hicieron retomar mi vida profesional y pues la verdad ahora me encuentro feliz, muy realizada ya con mis hijos adultos, tengo 2 hijos y la verdad es que ahora vuelvo a ser yo misma en el sentido de en lo personal, en lo profesional, donde ya no es la mamá, ya no es la esposa, no, ya no es la hija, ya es otra vez Blanca. Y la verdad eso me ha llenado muchísimo de satisfacción y pues el vivir feliz y agradecida todos los días de mi vida, la verdad es que me siento muy afortunada y pues seguir sobre todo aprendiendo, desarrollándome y con este tipo de oportunidades que me ha dado la vida, pues la verdad es que estoy feliz. O sea, me encuentro muy satisfecha, tranquila, en paz y pues siguiendo adelante y haciendo muchas cosas todavía. Hubo un momento específico de quiebre en el que la identidad que tenías dejó de hacerte sentido. Totalmente. Mencionaste ahorita en la introducción esta parte de dejé de tener que ser la mamá, dejé de tener que ser la esposa, todo esto. ¿Qué pasó en ese momento? Pues mira, yo tenía, por cumplir 25 años de casada, toda una vida al lado del papá de mis hijos, 5 de novios y 25 de casados, a 30 años juntos. Pero llega un momento en el que te despiertas y dices, bueno, ¿qué más sigue para ti? ¿No? En donde no tienes una relación mala, porque nunca la hubo y nunca la hay. A la fecha tengo una excelente relación con el papá de mis hijos, pero realmente ya llegas a ese punto donde ya no sumas, ya no das más allá en la zona de confort que estás, como lo lleva un matrimonio. Y la verdad es que la costumbre te lleva mucho
a ya no querer dar ese más hacia la persona que está junto a ti, ¿no? Entonces, pues nada más así desperté un día y dije, bueno, Blanca, ¿quieres quedarte aquí? ¿Quieres seguir? Hay todavía cosas por hacer, pero ya como persona. Entonces me senté con él y le dije, oye, yo creo que nos merecemos más, ¿no? O sea, está bien donde estamos, pero yo siempre he buscado ese más, ese plus, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, mis hijos ya son adultos, platicamos todos en familia y mis hijos me fueron muy claros y me dijeron, mamá, yo los quiero ver felices a los dos y yo creo que todavía sí tienes muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, créeme que no fue fácil la decisión, o sea, realmente el enfrentarte ahora pues una ruptura familiar, porque pues sí la hubo, pero también está eso, ¿no? En donde sí, como seres humanos, sí debemos de buscar eso que nos llena y nos sigue nutriendo y nos sigue llenando. Y yo creo que ese era el momento para decir, hice un alto y dije, ¿sabes qué? Creo que sí mereces otra cosa en el sentido como persona y también como profesional, ¿no? Porque pues había yo dejado en pausa mi vida laboral por dedicarme también a mis hijos. Y entonces pues seguía ese gusanito que la verdad es que yo siempre me ha encantado mi profesión, el área en la que estoy, que es marketing, me encanta, me llena de muchas satisfacciones diarias. Y pues nada, así nada más fue y realmente se dio una plática muy cordial en excelentes términos. Hay mucho cariño, ¿no? Y ese amor a lo mejor, y yo creo que también es amor, pero es un amor que se transforma, un amor que ya no es un amor como de pareja, es un amor de la mamá de mis hijos y el papá de mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada yo la decisión que tomé fue sobre todo por el querer hacer más cosas, pero sobre todo crecer más como persona. Esa básicamente fue. ¿Te topas en ese momento en el que te despiertas una mañana y dices, esto ya no? Sí. Y antes del aire, justo también hablábamos de el momento en el que viene del sueño, del pensamiento, Ujú. a la decisión y a la acción. Sí. Y te sientas en ese momento, ¿qué creencias rompiste de ti para poder tomar esa Pues acción? el casarme para toda la vida, ¿no? Ese sí, híjole, la verdad es que yo sí lo pensaba y la verdad es que creo en la familia, pero creo que a lo mejor, y no estoy completamente convencida que ya hay otros modelos de familia, ya no es la familia tradicional. Entonces, la verdad es que también en el estado y en el tiempo que estaban ya mis hijos adultos, pues la verdad es que eso fue lo que a mí no me dio, sí, me encontré en un momento de muchas dudas, muchos miedos, muchas inseguridades, ¿no? ¿Cuáles eran los más recurrentes? Cuando llegaste y te topaste en ese momento, ¿cuáles eran los miedos Bueno, más pues primero que nada, recurrentes? pues de ser ama de casa, volver a la vida profesional. O sea, realmente ya te encuentras en una etapa avanzada de edad, ya no es la jovencita de antes, ¿no? Entonces, la verdad es que ya lo piensas mucho. Se dio la oportunidad de entrar a la industria que toda la vida en la que he estado, que es la industria automotriz. Pero tú te aventaste sin tenerlo seguro, estamos de No, acuerdo. O sea, tú tomaste la decisión sí. y de repente empiezas a moverte. ¿Cómo fue eso? Pues es que realmente o sea, lo que te decía, o sea, tienes un sueño, pero hay que construirlo, hay que planearlo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues me puse a hacer currículums, me puse a tocar puertas de la gente que ya me conocía y yo dije, híjole, si hay una oportunidad, pues yo la voy a tomar y pues así la tomé, me fui a vivir a Ciudad de México sola, a empezar en una ciudad que pues yo conocía, pero que vas y entras y estás ahí, pero es el de manejar sola, el de buscar dónde vivir, el de volver a la vida profesional, sí fue difícil. ¿Por qué? Porque ya te enfrentas también a esa generación de jóvenes que ya está en los empleos, ¿no? En donde tú ya eres ahora, pues, la de experiencia, ¿no? Y el mundo tan cambiante digitalmente nos cambia el día a día, la forma de trabajar, la forma de la compra, por ejemplo, en la industria en la que estoy, ¿no? Entonces, pues sí, sobre todo eso, inseguridades, miedos, pero sobre todo yo sí tenía algo bien claro. Lo que yo estaba haciendo, la decisión que yo estaba tomando era por amor. Y yo creo que cuando haces las cosas con amor, deben de salir bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí creo en eso, que mientras tú no dañes, no lastimes, pues tienes todos los elementos para hacerlo bien, ¿no? Entonces, y afortunadamente te digo, la vida me dio esa oportunidad de que, pues yo creo que al mes me cayó el empleo y pues lo tomé y me fui y la verdad me encantó, me fascinó vivir en la Ciudad de México, el volver a levantarme y ya no estar que si mis hijos, que si se van, que si la mamá se queda atrás y luego ve por ellos y todo ese trajín diario que tienes en la vida, pues ya no, era levantarte y ser tú misma, ¿no? Y en el trabajo y todo, y sobre todo también el apoyo que tuve por parte de mis dos hijos, ¿no?
Eso sí fue fundamental, el apoyo y las ganas, la alegría, la confianza, que dijeron, mamá, tú puedes, por supuesto que puedes y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Me fascina y tocabas el tema de la ruptura de la creencia del matrimonio es para siempre. O sea, mientras me lo dices, a mí me hace todo el sentido porque, o sea, por ejemplo, yo no me casé con el papá de mi hijo, pero para mí era, pues yo estoy con él para siempre. Y duramos muchos años juntos, ¿no? De igual, ¿no? Entre pareja y luego la relación. O sea, más de 13 años en los cuales de pronto yo decía, no, pues es que es para toda la vida, pero era a nivel subconsciente, porque yo decía, yo no estoy casada, ¿no? Entonces no es para Ajá, toda la sí, vida. sí, 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 exacto. No tenés ese papelito o ese sacramento que tenemos, Pero ¿no? al final es fortísimo como esta creencia de, pues es que es para toda la vida, pero la pregunta, y me encantó lo que dijiste respecto al amor. Cuando haces las cosas con amor, a ver, si el amor también significa no, Sacrificio, y nos vamos a, renuncia, exacto, y vamos a muchísimas. separarnos porque no, o sea, para mí fue una conversación muy fuerte cuando me lo dices. Ujú. Para mí la conversación y la pregunta fue, si mi hijo tuviera la relación que hoy yo tengo, porque igual no era en lo absoluto mala, No, no, no. pero yo decía, ¡ay! Si mi hijo tuviera esta relación, yo me sentiría completamente alegre. Y dije en la torre, Sí, claro. llegas a ese momento, ¿qué otra creencia, además de la creencia del matrimonio, además de la creencia del trabajo, ¿no? O sea, del ya me dediqué, fui ama de casa durante un tiempo y ahora no puedo volver a la vida laboral. ¿Qué otra creencia tuviste que romper? Pues el que las personas de cierta edad ya no somos laboralmente competitivas, ¿no? Yo te decía, sí, sí, pega mucho el tema de esa brecha generacional que ahora ya tenemos en el tema laboral. Y es el volver a decir, oye, Blanca, vuelves a ser profesionista, vuelves a creer en ti, pero hay que prepararse también, ¿no? Hay que actualizarse. Entonces me actualicé en el mundo del marketing, por ejemplo, que ahora cómo eran los sistemas, ya no era el marketing tradicional de antes, ahora es totalmente diferente. Entonces, capacitarme y entonces eso poco a poco te va dando otra vez esa fuerza y esa seguridad que al final del día tú la tienes, es tu esencia, ¿no? Entonces, muchas veces la dejamos a un lado, la olvidamos, vamos despersonalizándonos. ¿Por qué? Porque tenemos el papel de mamá, el papel de esposa, el papel de hija, como te decía hace rato, pero otra vez vuelves a ser tú y dices, bueno, si yo fui esa persona que antes de renunciar y poner esa pausa profesional en mi carrera, tuve muchísimo éxito dentro del grupo en el que pertenecía, dije, bueno, es que soy yo, ¿no? Y sobre todo eso, cuando realmente estás convencida de lo que quieres, ves la manera, la forma y lo puedes lograr, ¿no? Sí, con muchos esfuerzos, sacrificios, renuncias, disciplina, lo que platicábamos hace rato, la disciplina es muy, muy importante. Entonces, pues más que nada eso, la seguridad en ti misma, ¿no? En saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y así fue la vida y sobre todo el tema de que yo te decía, la decisión que yo tomé fue no porque fuera algo totalmente drástico o que tuvieras una vida complicada, no, no, simplemente era por falta ya de ese amor que tienes ya como pareja, ¿no? Y es un amor que se transforma en otra cosa y fíjate que esa va a ser otra sorpresa para ti, déjame te aviso, porque actualmente reanudé la relación con el padre de mis hijos. Estoy muy contenta, este, porque llegamos a ser otras personas. Eso me encantó porque tanto él como yo, ese tiempo que nos dimos de separación y que lo hicimos de una manera, a lo mejor, él me decía el día que firmamos el divorcio, me decía, ¿es necesario venir, firmar y divorciarnos? Y dije, sí, es necesario. Yo creo que cuando tienes un alto, debes de hacer las cosas bien y como deben de ser. Así como llegamos un día al matrimonio, yo creo que ahora sí debemos hacer esa pausa. Y el simplemente separarte, sigues teniendo ese tipo de relaciones, ¿no? Pero ya cuando tienes de verdad pues o sea, un finiquito de decir hasta aquí y un contrato donde ahora te dicen, ya no estás casada, créeme que sí te cambia el chip. ¿Por qué? Porque ahora vuelves a la libertad. Entonces, ahora que retomamos esa relación a mi regreso a la ciudad de Puebla, la verdad es que fue algo que él me dijo. Me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú y yo volvamos a estar juntos, pero con un amor basado en la libertad. La libertad y el respeto. Ya no tenemos una obligación contractual, ¿no? Ya rompimos todo eso
Y ese tiempo solos y ese tiempo separados nos hizo ser la mejor versión de nosotros mismos, mucho más maduros, aceptando lo que hicimos y lo que dejamos de hacer o lo que hicimos de una manera pues no correcta. Entonces, pues es padrísimo, porque la verdad te digo, me encuentro en una etapa de mi vida muy contenta porque se da ese nuevo acercamiento, porque al final sigue siendo la persona que yo elegí en un momento, ¿no? Y siempre estuve muy cierta en que esa persona era la adecuada y estoy feliz que sea el padre de mis hijos. Y ahora desde esta nueva relación de pues, noviazgo, ¿no? Porque pues, ya no es mi marido tampoco. La verdad está padre, está muy padre porque tenemos eso, estamos porque queremos estar y dando eso que te lleva muchas veces a la pertenencia que te hace muchas veces el hacer sentir bien a la otra persona, ¿no? Cuando dices, ya es mío, se te olvidan los halagos, se te olvida esa solidaridad como pareja, pues ya lo das por un hecho. Entonces eso es lo que a mí no me gustaba ya de mi matrimonio, ¿no? Entonces ahora pues es por querer estar, por gusto, lo ves con mucho gusto, también él te ve con mucho gusto, te reconoce, sí sirvió también, la pérdida te sirve para valorar. Y nos valoramos los dos y los dos dijimos, es una relación 50-50, yo también fallé en esto, tú fallaste en el otro, pero siempre te digo, siempre de manera con mucho amor y mucho respeto y mucho cariño también, ¿no? Ay, me hace total sentido lo que estás diciendo y me encanta porque justo creo que em, hay varios momentos en mi vida en los cuales esta situación de tienes que ser, ¿no? Desde el ser mujer. O sea, es Totalmente. que naces siendo mujer, entonces tienes que ser mujer. Y nunca te cuestionas absolutamente nada. Y tienes que ser la mamá de X. Y tienes que ser la esposa de... Y tienes... No, 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 a ver. Elijo. Y cuando cambia ese concepto y ahora es, estoy contigo porque quiero estar contigo, porque te vuelvo a elegir, porque me Exacto. encantó lo que dijiste, porque fue la persona que yo elegí desde el principio. Pero fíjate, lo bonito de esto es, tuviste que llegar a reconocerte a Total. ti, recordar quién eras, reconectar contigo, porque a veces efectivamente se nos va olvidando y Exacto. nos vamos enrolando en el día a día. Hay una historia que a mí me fascina, que es la historia del águila, y me hace todo el sentido. Yo no sé si tú sabías que el águila, a los 40 años, se encuentra en un momento específicamente en el que sus plumas ya no le funcionan para volar de la misma forma, el pico se hace blando y las garras comienzan a ser como cartílago, entonces dejan de ser funcionales. Y el águila tiene dos opciones. La primera es quedarse como está en ese mismo cuerpo y ese cuerpo debilitado, atravesarlo hasta la muerte o pasar por un proceso de transformación de aproximadamente 3 meses, Ok. en el cual el águila va se recluye absolutamente, golpea su pico y Hasta destrozarlo, hasta ¿no? destrozarlo. Cuando Sí. rompe el pico, con ese pico se arrancan las garras y se arrancan las plumas. Es un proceso súper doloroso, súper doloroso. Pero después de ese proceso, el águila tiene el 50% de una vida Mucho mucho mejor. más plena. Claro, Y eso es lo que totalmente. estoy observando, Yo soy ¿no? totalmente esa águila. Sí, la verdad es que sí, fue un proceso doloroso el ya no estar con esa familia que te empiezas a crear, pues, esas preguntas de hiciste bien, fue lo correcto, eh, el tema de que te hablaban y te decían, pero ¿cómo crees? ¿Cómo? Ya no estás, y por qué? Y creen que hubo algo muy dramático, afortunadamente nunca lo hubo, pero sí fue difícil Exacto. porque sí te sigues preguntando. A mí me costó los 3 meses del águila, a mí me costó 4 años que estuvimos separados, pero yo creo que así llegamos, exactamente así te digo, como nuestra mejor versión y una versión más humana, ya no una versión egoísta, donde a lo mejor en una relación siempre quieres ganar, ¿no? En discusiones, en cosas que realmente no te llevan a ningún lado. Entonces, inmersa en ese tipo de dinámica, en ese tipo, es en esa, pues día a día, pues la verdad te ciega de alguna forma y no te ve realmente ni tus errores propios, y solamente señalas, tienes muchas señaladas de junto, pero ya cuando tú estás sola, que ya no está esa persona que te está diciendo, no, es que tú hiciste, tú dijiste, tú, y eres tú, y te das cuenta que es una relación 50-50 y lo mismo sucede en el laboral, con la relación con los hijos.
¿no? Que también se da mucho ese tipo de dinámica. Pero te digo, yo creo que sí, yo soy esa águila que tú mencionas. ¿Qué encontraste de ti en ese proceso de retraerte y de dolor? ¿Qué encontraste de ti, además de que de que también había un 50 de tu parte? ¿Qué hubo en ti? Híjole, que me encantó la soledad. Me gustó mucho los tiempos sola conmigo misma. Me divierto muchísimo, me entretengo mucho. Un día pasó que me quedé, por lo regular venía yo los fines de semana cuando estaba en Ciudad de México a ver a mis hijos los fines de semana, pero hubo dos, tres que me quedé por temas laborales. Y hubo un domingo que dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me levanté, me arreglé, dije, pues me voy a ir a hacer las uñas, me fui a hacer las uñas y me senté en una plaza comercial, me senté, comí. Yo nunca, por lo regular, comía sola, ¿no? El decir, ahora tú llegas a un restaurante, comes, agarré, me puse a escribir, me puse mis audífonos, me puse a escribir y me puse a ver a la gente cómo pasaba, pedí una copa de vino, me la pasé tan bonita esa tarde sin hacer nada, pero haciendo, ¿no? Entonces escribí lo que sentí en ese momento y luego al pasar del tiempo lo lees y dices, ¿cómo ha cambiado, no? Tu forma de pensar en ese momento que estabas, a lo mejor te sentías a lo mejor triste, nunca vi tristeza. Vi soledad, pero una soledad plena, una soledad en donde era yo y tenía yo la libertad de si quería levantarme, me levantaba, si quería seguir ahí, que me podía yo seguir, esa libertad tan bonita desde el respeto, desde de la libertad buena, ¿no? De la libertad plena. Entonces, me encantó, aprendí a vivir conmigo misma otra vez y te digo, el decir, bueno, Blanca, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y pues la verdad es que eso me gustó muchísimo. Y reconfiguraste una parte de ti también en el involucrarte nuevamente al ámbito laboral, pero no solamente involucrarte, porque no fue, es que si nos damos cuenta, es también una serie de patrones. Lo mismo que viviste en tu relación de pareja, en tu relación de familia, lo viviste en tu relación laboral, Totalmente. porque ya no fue tengo que trabajar y a ver cómo gano el pan. No, no, no. Fue, yo voy a llegar nuevamente y hoy por hoy estás dirigiendo una de las marcas más icónicas y estás haciendo un trabajazo precioso, porque evidentemente, o sea, a ver, cuéntanos cómo fue eso también. No, bueno, te digo, realmente el volver y fíjate que pasó desde el momento que decidí dejar de trabajar la primera vez, ¿no? Yo estaba en un grupo muy importante aquí en la ciudad de Puebla y cuando digo, bueno, ¿y mis hijos qué? No, también quiero estar con mis hijos. Se puede perfectamente empatar lo profesional con lo personal, pero yo creo que también hay tiempos y también ya era un tiempo de estar en mi casa con mis hijos. El no perderme un partido de fútbol, el de acompañar a mi hija ya a las fiestas de que entraban a la secundaria, ¿no? Ese tiempo fue también muy padre y fue difícil también el dejar de desprenderme de la ejecutiva, ahora la ama de casa, el hacer relaciones con las mamás de mis hijos, era complicado. Yo venía de un mundo donde estás toda la vida corriendo y haciendo y así, de repente llegas a un mundo más lento, más que si el desayuno, el cafecito, la plática de la escuela, que si la maestra, que si la tarea. Totalmente mundos diferentes, pero me encantó vivirlos. La verdad es que me gustó también muchísimo. Y luego el volver a surgir eso, el volver a reencontrarme yo profesionalmente, pues también fue una etapa complicada en ese momento, pero satisfactoria. O sea, me encantaba decir, sí, sí puedo, ¿no? Tomo también la decisión de regresar a la ciudad de Puebla por también tema de el traslado, sí sentía yo mucho el tema de la inseguridad, Ujú. de decir, Blanca, te estás arriesgando también mucho ir y venir en carretera sola, y pues también el tiempo de mis hijos también ya son adultos y un día también me van a decir, mami, bueno, gracias, voy a hacer mi vida y yo encantada de la vida que se vayan a hacer su vida. Dije, todavía tengo tiempo para ellos, o sea, creo que puedo compaginar otra vez, ahora sí, lo profesional con mamá de adultos es padrísimo, y regreso y se me da la oportunidad de entrar a esta nueva marca. No, bueno, yo también feliz, ¿no? Porque además llego al área que siempre me ha gustado y ahora el crear cosas nuevas con gente nueva, pues me va alimentando. Créeme que sí, te cansas mucho, hay situaciones, estrés, lo que sea, pero al final queda esa satisfacción de sí puedo y todavía puedo dar muchísimo más, ¿no? Oye, y pensando específicamente en este empatar lo personal con lo profesional, hay hoy muchísimas mujeres que piensan que eso no puede suceder. Y digo, a mí me toca acompañar procesos y en su mayoría, estamos hablando del 90%, tengo mujeres que acompaño que son
profesionistas y son mamás. Pero es un concepto que no se habla demasiado. Es un concepto que en el cual dices, no, pues es que seguramente estás como flaqueando en alguno de los dos. Para ti, ¿cómo ha sido en este proceso esta reconfiguración que tuviste que romper para abrirte a la posibilidad de creerlo? La rompí desde un inicio, desde que mis hijos estaban chiquitos. Bueno, desde que mi primera hija, yo la dejé alrededor de 4 meses cuando regreso a la vida laboral. ¿Sabes qué sucede? Yo creo que algo bien importante es que donde estés debes de dar el 100 y debes de hacerlo con calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás trabajando, pues enfócate en tu trabajo, ese tiempo laboral. Pero si también estás con tus hijos, son tiempos de calidad. Yo tenía algo muy cierto y algo que tenía dentro de mi pensamiento. A lo mejor no estás tantas horas con tus hijos, pero el tiempo que estés con ellos, dedícaselos al 100 y dales calidad. Y eso fue lo que hice y es lo que hago ahora. ¿Por qué? Porque pues ahora trabajo y mis hijos también además ya tienen cosas que hacer y actividades propia de ellos, pero la verdad es que la calidad creo que es bien importante, la calidad de donde estés, el que estés a gusto con lo que estés haciendo, en lo que sea. Si eres ama de casa, qué padre, qué fortuna también, es un trabajo muy lindo, la verdad tienes muchas satisfacciones a nivel personal con tus hijos, estás construyendo lo que cuando ellos sean adultos van a decir, Absoluto, seres sí, sociales, o sea, totalmente, totalmente. Entonces, la verdad es que yo creo que la calidad tiene mucho que ver, el que tú te organices, pero cuando estás en el trabajo, enfocada en tu trabajo. Cuando estás en la casa, no llevarte cosas del trabajo a la casa ni de la casa al trabajo, porque entonces ahí es cuando entras en cosas que realmente te complican y te estresan y no puedes ni solucionar a la mejor, ¿no? Entonces, yo creo que tener ese pensamiento, ¿no? O sea, el donde estás es porque quieres estar y lo vas a hacer bien. Si no, pues cambia, ¿no? Debes de cambiar. O sea, al quedarte ahí, reinventarte. sí, totalmente, totalmente. Oye, me encanta también el que toquemos este tema de podemos transformar de una vida buena a una vida mejor. Totalmente. Porque, como lo mencionabas hace un ratito, no es que tuvieses una mala vida, no es que tuvieses una mala relación, no es que hubiese un punto de quiebre, de inflexión, Sí, sí, de sí. sufrimiento, no, 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 había un punto de yo sé que puedo vivir más, yo sé que puedo tener más. Ujú. ¿Has vuelto a sentir esa sensación últimamente? No, ¿por qué? Porque ahorita te digo, estoy en un momento de mi vida de paz, de tranquilidad, de satisfacción, y es el tiempo que dé, ¿no? Con el que decía yo, el tener algo sin compromiso, y hablando tanto laboral como profesional, puede haber un cambio laboralmente también, y si se presenta algo mejor y que me llame y me crezca, o sea, que me crezca como persona profesional, pues bueno, también lo tomaría, ¿no? O sea, yo creo que yo soy una persona en donde ya tuve cambios durante mi vida. Entonces, esos cambios, la verdad es que sí los hago muy pensados, muy responsablemente, pero yo creo que estoy abierta a lo que siga. Entonces, pues sigo creciendo, sigo desarrollándome, sigo preparándome. Y la verdad es que te digo, yo creo que esos momentos que ahora paso en relación a la pareja que es el papá de mis hijos, pues son también tiempos de calidad, ¿no? Él está toda la semana en la Ciudad de México y viene los fines de semana. Ahora les tocó Sí, invertido. ahora es totalmente divertido. Te digo, la vida te va moviendo. A lo mejor yo estoy aquí, a lo mejor no sé, en cierto tiempo regreso, me quedo, él regresa acá a Puebla. Ya sería a lo mejor complicada una dinámica de otra vez el día a día, ¿no? Aunque digas, Oye, pero no, ¿cómo es la relación hoy? O sea, ¿cómo se vive desde ese lugar de noviazgo? O híjole, sea, padrísimo. La verdad es que es muy padre porque te digo, es sobre una relación de amor, una relación porque te da el gusto verlo, ¿no? El que ya no está, ya no es una relación de control, una relación de a lo mejor de que tú haces y yo qué hago. No, no, él está haciendo lo que debe de hacer de lunes a viernes. Yo estoy dedicada 100% a mi vida laboral y el fin de semana tenemos esos momentos de calidad de familia, ¿no? Y algo que yo le dije a él, dije, ¿sabes qué? Algo que sí estoy súper convencida que nos faltó, fuimos papás muy jóvenes. Entonces, como pareja no cultivamos eso, que es bien, bien importante. Entonces, ahora sí nos damos ese tiempo de a lo mejor un fin de semana irnos él y yo solos, ya no tanto la familia muégano que antes éramos, ¿no? Y la verdad está padre, porque sí estás con esas ganas de estar con esa persona que se van perdiendo con la costumbre, ¿no? ¿y qué cambió en la relación con tus hijos? En cuanto a que, en que volvieron a ver al papá Hay o... dos espacios, dos espacios. La primera, en el punto cuando te vas, o sea, porque dices, ellos lo aceptaron muy bien, pero hubo esta parte de ruptura en tu Sí. ser, fue, ok, ¿qué cambió en ellos? ¿Qué sientes que transformó en la visión de ellos mismos? Ujú.
Y dos, pues hoy que ven a esta mamá realizada, plena y que vuelven tú y tu esposo, Ujú. que tú y tu novio, Exacto. Sí. ¿qué cambió en ellos? Se hicieron muy responsables. ¿Por qué? Porque ahora ellos se quedaron a cargo de la casa. O sea, mamá salió, papá no estaba, ¿no? Y se quedaron ellos dos. Entonces era al principio también complicado el de que me hablaban y decían, mamá, es que mi hermana esto, mamá, es que mi hermana. Le decía, a ver, hijos, yo estoy en Ciudad de México, hablen, comuníquense, lleguen a acuerdos, y era hacer acuerdos de que, a ver, tú haces esto, porque ellos eran los que llevaban la casa, ya no la llevaba mamá. Entonces, y hubo un crecimiento Crecieron. totalmente, y se Claro. volvieron hijos muy, muy, eran ya responsables, porque fui una mamá no al 100 siempre, porque tuve 15 años trabajando, cuando yo volví a retomar el papel de mamá al 100. Y la verdad es que siempre fueron niños muy responsables, pero ahora más todavía, y en una etapa ya de adultos. Entonces, pues era desde que, a ver, tengo que ver que vengan al aseo, el jardín, la despensa, la comida. Ellos se organizaron, ¿no? Entonces, y llegaba mamá el fin de semana, ¿no? Y era también de que, a ver, no va a venir mi mamá y va a ver la casa toda tirada. Ellos no sé qué pasaba de lunes a viernes, pero yo llegaba viernes y mi casa estaba funcionando, ¿no? Entonces, ellos crecieron mucho. Y ahora que estamos en la relación nuevamente con su papá, bueno, se ha vuelto también una dinámica diferente, porque también papá ya no es el papá que hace a los niños, que forma a los niños, ya es un papá que aconseja, que acompaña, ¿no? Que respeta ya también las decisiones adultas que tienen los dos de mis hijos, ¿no? Entonces, ya también él ya se volvió, antes era muy, 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 pues, de una forma, no tajante, pero sí era una forma estricta en la educación. Y yo le dije, híjole, te doy una noticia, pues tus hijos ya crecieron, y además, quieras o no, al quedarse, ellos se quedan conmigo viviendo, aunque tenían esa relación con el papá, pero realmente ya se vuelve una compañía, y entonces ya empiezan a disfrutar más a la relación de ese papá que aconseja, que acompaña, que ya se ve la relación de adultos también con su papá. Entonces está padrísimo. Y con respecto a mí, pues bueno, me dice, mira mamá, yo te veo feliz, yo te veo contenta, pues qué padre, ¿no? Pero pues ellos siempre han respetado mucho también nuestras decisiones, y son hijos, la verdad, muy, muy responsables y muy solidarios también, ¿no? Hemos hablado a lo largo de este episodio de esta ruptura, del poner un objetivo y hacer las cosas en dirección a que suceda y la consistencia de tus decisiones, porque al final es, tomas una decisión, pero eres consciente de la responsabilidad, es decir, tomas el salto. Yo siempre digo que el salto cuántico es el resultado de los pequeños saltos diarios. Ujú. Y comienzas en este proceso de crecimiento, la ruptura, la transformación, lo doloroso, o sea, porque Sí. además, pues fueron esos 4 años dolorosos, a la reconfiguración y ahora la elección de esto es lo que elijo en mi vida, decido vivir la vida de esta manera. Y quiero volver a preguntar, hoy, ¿quién es Blanca después de este proceso de transformación? Pues una Blanca muchísimo más eh, madura totalmente, realmente una Blanca mucho más, eh, pues se puede decir, totalmente sin miedos, una Blanca segura, una Blanca feliz, plena, eh, pero sobre todo una Blanca que sabe que con la experiencia que ha tenido, que se pueden dar las cosas, que se pueden hacer las cosas sobre todo sin miedos, y saber, como tú dices, esas decisiones que tomas, esas decisiones responsables que tomas con lo que lleva en consecuencia de tanto consecuencias buenas y no tan buenas muchas veces. Pero yo creo que es eso, es una Blanca que ya no se desgasta por cosas que a lo mejor ya no valen la pena. Te digo, una discusión, mejor es un diálogo, una comunicación, empiezas más a escuchar, ya no estás en tu trinchera diciendo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y eso me lo dio esos 4 años. Créeme que sí me hizo mucho darme cuenta qué traía yo también desde tu infancia, ¿no? Cómo fuiste codificada, y que esas creencias, esa forma de ver cómo tus padres te fueron pues guiando, educando, haciéndote esa persona que fuiste creciendo, pero realmente el volverte a encontrar contigo misma, yo creo que eso es lo que ahora me tiene a mí,
el que yo platico conmigo, el que te apapaches, el que si sabes que sí puedes, ¿no? Muchas veces no lo hacemos, o sea, realmente vivimos esa rutina y esa día a día que nos olvidamos decir, oye, qué padre, hoy lo lograste muy bien, el hablarte bonito, ¿no? Porque pues no tienes a alguien junto, entonces pues tú te hablas bonito, mis hijos toda la vida me han hablado también con mucho amor y mucho cariño, pero tú dónde quedaste, ¿no? Tú cuando en la vida te dices, oye, mira, qué bien vas, ¿no? Qué bien te ves, qué bien te sientes, y eso lo reflejas y lo transmites. Lo mismo, o sea, yo soy una persona que a lo mejor estoy estresada o estoy preocupada por algo, pues muchas veces no sabía yo cómo expresarlo y lo expresaba por medio de enojo. Ahora he aprendido que se debe decir cómo te estás sintiendo, de poner límites. Muchas veces no ponemos esos límites que debemos de poner en lo más mínimo. Esa forma de decir, esto no estoy de acuerdo, podemos negociar de alguna forma, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué le está aportando a Blanca? ¿Cómo le está haciendo sentir? Tengo ahora la facultad y la fortuna de poder decir, esto no me gusta. Y antes era una dinámica familiar de que a lo mejor teníamos que ir a tal cosa porque siempre lo hacíamos y era el tener que ir cuando tú misma ni querías ir, ¿no? Y ahora sí puedo hacerlo. Y antes no lo hacía. Y entonces te vas tú cargando de eso, te vas pues de alguna forma alimentando de esas cosas que al final no te llevan a nada y simplemente te crean frustraciones, te crean enojos, una vida que no está tan padre y no está tan plena, ¿no? Entonces ahora sí, ese cambio para mí fue muy, muy importante, el ya poner límites a mí, a mis hijos, en el sentido de que, ¿sabes qué, mi amor? Pues hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no tengo ganas, hoy quiero quedarme aquí en mi casa y no va a pasar nada, ¿no? Y del otro lado, pues encuentro tanto de mis hijos como de Eduardo, de su papá, el hecho de decir, no pasa nada, pues hoy no salimos, ¿no? Hoy no vamos, hoy no hacemos. Eso está muy padre, ¿no? Y lo puedes ir pues permeando a todo lo demás de tu vida. Justo a eso quería llegar, porque la transformación que tú tuviste, ¿cómo impactó en tu sociedad? Hijo, mi sociedad en cuestión, amigos y familiar, bueno, en cuestión de amigos sí fue una ruptura total porque eran más amigos de parte de él, ¿no? Entonces la verdad es que yo sí me alejé y hicimos algo bien importante, Eduardo y yo, cuando nos divorciamos. Realmente cortamos relación y ya no hubo esa relación. De verdad fueron 4 años de que nos vimos 2 veces y una fue la graduación de mi hija, que teníamos que vernos, ¿verdad? Entonces realmente sí hubo ese respeto de espacio. Y yo lo hice tanto con sus amigos y su círculo y con los míos. Yo realmente no soy una persona que tenga una amistad muy cercana. O sea, yo tengo gente que sí, que quiero, que tengo un cariño especial, pero no esa confianza. Siempre ha sido como mi familia. Yo era muy de mi familia, de mis hijos y de mi esposo. Yo arreglaba las cosas en mi casa, ¿no? Pero fíjate lo interesante, porque a mí me fascina poder observar y poder traer a la mesa la transformación que tú tuviste, cómo generó un eco a nivel de las personas que te rodeaban. Pues muchos se alejaron, muchísimo. Te digo, fue una ruptura de que cero comunicación. Mucha gente se acercaba por la curiosidad y la morbosidad de decir, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Porque te digo, yo contenía mucho lo que sucedía en mi núcleo familiar y en lo personal. La verdad es que yo nunca iba a llegar a contarte todas mis penas ni todas mis cosas que yo traía, eran mucho de mí, ¿no? A nivel familiar con mis padres, pues la verdad es que también fue pues sorpresa para ellos. Mis padres son divorciados, entonces fue hablarlo de manera diferente con cada uno, pero también hubo un respeto. O sea, siempre sí han confiado mucho en mí, en mis decisiones, y me dijeron, bueno, si tú estás bien, está perfecto, ¿no? Y cuando hablo también de este impacto, me refiero a, y lo observo porque cuando una lo hace posible para toda la humanidad, ¿no? Y abres este portal de, hey, ella se atrevió a retar el status quo. Ujú. Ella se atrevió a retar la norma social. Ella se atrevió a cambiar algo y abrió una puerta, una posibilidad. Y a lo mejor estoy hoy sembrando una semilla para poder empezar a observar a partir de esa decisión y ese yo tomo la batuta y tomo el liderazgo de pues aventarme al vacío en este preciso hecho que probablemente justo, ¿no? Y hablando de la sociedad que nos rodea es, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo te va? Y 30 años después te vas a separar. O sea, pero ¿cómo? Y la seguridad y el todo y Sí, el claro, es claro. a reinventarte en este momento.
Y me fascinó lo que mencionaste respecto a el para qué tenía que suceder, ¿no? O sea, cómo a partir de ese proceso tú te encuentras, tú comienzas a marcar límites, comienzas a ser una persona que recordaste quién eras, recordaste qué camino habías trazado y a partir de ello fue como, hey, vamos a hacer una reconfiguración porque para donde nos estamos Sí. dirigiendo, pues no tiene buen puerto, ¿no? Ujú. Y creo que es loable y honorable cuando, aún con miedo, nos atrevemos a abrir camino y a romper creencias que eran buenas, pero que siempre pueden ser mejores. Y yo creo que te digo que es sobre todo escucharte a ti mismo, porque muchas veces hacemos y lo empezamos a divulgar, ¿no? De que, oye, fíjate que voy a hacer esto. Oye, cuando empiezas a hacer eso, híjole, te vas a encontrar personas que te apoyan, personas que no te apoyan, personas que te critican, personas que son solidarias contigo. Realmente yo creo que está en ti mismo, ¿no? Y sobre todo llenarte de esas, para mí, las personas con las que yo realmente tengo que hablar son mis dos hijos. Para mí son las personas que son mi responsabilidad directa y son con los que yo, y cuando yo les digo, hijos, voy a hacer esto y me dicen, mamá, adelante, tienes todo nuestro apoyo y lo mismo con su papá, yo ya no tenía nada más que estar ni preguntando, ni pidiendo permiso, ni nada. Entonces, realmente eso fue muy padre, porque la verdad es que me quité de esas explicaciones innecesarias, ¿no? Sí, O de la charla interna, ¿no? De qué va a decir, qué van a pensar. Y a yo no veces vi. las personas que piensan son imaginarias, ¿no? O sea, es una carga que Y además no están ahí, o sea, realmente tendemos mucho a la crítica, ¿no? Al señalar, al cuestionar, cuando realmente no sabemos qué hay más atrás allá de lo que está uno viendo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí fui como muy introspectiva y dije, Blanca, ¿qué quieres? ¿Quieres esto? Y pues adelante. Y te digo, yo tenía el permiso de mis dos hijos, ¿no? Que para mí fue nada más lo que me decidió a mí. Oye, y tocaste dos puntos bien interesantes. El primero era cómo tu casa emocional era de manera constante el enojo. Y me hace sentido, o sea, digo, me relaciono porque antes de mi propio renacimiento, pues justo, ¿no? Yo tenía una casa emocional en la cual de manera constante iba el enojo y me enojaba y ese enojo me llevaba a la frustración y esa frustración me llevaba a la tristeza y era como Total. un super 8 en el que de manera constante iba en esas emociones, porque también tenemos un carácter fuerte. Evidentemente, las líderes, los líderes que tenemos esta habilidad es una Total. manera de volver a la certeza. Me enojo y entonces sé que las cosas están bien, y entonces me escuchan y o sea, yo puedo decir lo que quiero. Y también mencionaste este punto en el cual, a partir de descubrir y reconfigurar, transformaste esas emociones. Hoy, ¿cuáles son las emociones que vives más constantemente? Pues mucha alegría, la verdad, mucha alegría, eh, pues sobre todo mucha alegría, muchas ganas todavía de hacer, te digo, hacer muchas cosas. Sí, tristeza en el sentido, porque pues hay situaciones, ¿no? O sea, vivo al día con mis emociones, pero ya esas emociones mucho más conscientes, en donde te digo, vas a estar feliz, pues está feliz. Y fíjate que me pasaba algo bien interesante. Durante esos 4 años que yo estuve sola, apareció en mi vida otra persona, una pareja que tuve, pero realmente no era lo que yo necesitaba en ese momento tampoco, ¿no? Entonces, la verdad, ¿por qué? Porque realmente yo sí creía que todavía era tiempo de mis hijos. Entonces, pues no cabía tampoco en mi esquema y en mi meta y en mi plan de vida que yo tenía. Y también cuando te encuentras al lado de esa persona que tampoco lo entiende, pues dices, bueno, ¿como para qué, verdad? Entonces, fue también una decisión importante que tomé, que dije, no, mejor prefiero estar sola y seguir disfrutando mi carrera profesional y seguir disfrutando la situación que tengo, la relación que tengo con mis hijos, porque ya a lo mejor va a llegar un punto en mi vida en que voy a volver a estar ahora sí completamente sola en el sentido de que, como te decía, mis hijos tienen que hacer su vida, ¿no? Y yo estoy feliz de que la hagan. Entonces, ahí es cuando yo podría realmente volver a pensar en una pareja al 100, ¿no? Ahorita está funcionando perfectamente así y así es como está funcionando y como quiero que siga funcionando por un tiempo. Entonces, realmente yo creo que el escucharte a ti mismo, ¿no? El saber qué es lo que quieres, qué necesitas,
en dónde estás bien, eso lo debes de seguir haciendo siempre y cuestionándote, ¿estás bien? No casarte ya con que ya estoy aquí y pues ahí me quedé. O sea, yo la verdad es que no puedo. O sea, y sé que vienen a lo mejor muchos cambios en muchos sentidos, ¿no? Y pues yo estoy abierta y la verdad es que no, ya creo que lo hago de manera ahora muchísimo más consciente y más madura. Universo, muéstrame, ¿no? A ver Sí, a ver qué viene en ese salto. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo una dinámica específica en la cual este libro habla. Ok. Así que con esa misma energía que hemos traído ahorita de agradecimiento, de alegría, de esta transformación, pues que lo abras y a ver qué te dice el día de hoy. Ok. Ay, esa fue trampa, estaba señalado. No, pues. Ok, dice mi primer retiro. Uf. Dice, en 2020, una de mis mejores amigas me comenzó a hablar acerca de plantas medicinales como ayuda en el proceso de sanar y como terapia. Al principio, la cual la escuché y dije, mi amiga es una hippie loca. Seguramente cuando lea este libro sabrá perfectamente de quién hablo, LOL. Ella llevaba varias participaciones en eventos y ceremonias de este tipo y yo no sentía ninguna atracción, ni había algo que me llamara al respecto. De hecho, creo que siempre me consideré una persona con una alta tendencia a las adicciones, comenzando con el alcohol, después con la bulimia, lo que me dejaba claro que corría mucho riesgo. En mi mente pensar en ello se representaba como cómo me voy a quedar ahí, cómo me voy a quedar en el viaje. Y hay un mensaje específico en esa historia. Porque justo es una ruptura de creencia. Hoy por hoy, bueno, el camino de las plantas ya no es mi camino, ¿Ok? más me llevó a observar algo. Y es, nosotros podemos elegir dejar de ser quien eres. Hay un poema que justo en ceremonia me llamaba mucho la atención porque decía, ¿quién soy yo? Ujú. Yo no soy nadie, puedo ser cualquiera. Y ya nos hablaste de quién es Blanca. Ahora quiero preguntarte, si no tuvieses que ser hoy la Blanca que eres, ¿quién serías? ¿Qué Híjole, cualidades? ¿qué cualidades? Pues mira, ¿cómo me veo? ¿Cómo me vería si no fuera la vida que he llevado? La verdad es que me veo, pues yo creo que como soy. La verdad es que me gusta mucho mi vida. O sea, sí me siento una persona que ha disfrutado, ha sufrido situaciones pues importantes durante su vida, pero al final del día sí me quedo con que sí, me encantaría. A lo mejor disfrutaría más mi niñez, ¿no? Sí haría más cosas de las que no hice por miedos, por el decir qué van a decir, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Qué Hijo, harías? híjole, por ejemplo, en la universidad, yo hubiera disfrutado más la universidad. Me dediqué muchísimo a estudiar y dejé mucho al lado el tema social, por ejemplo, que Entonces te voy a invitar a más reuniones, sí. amiga. Ya, Ok. dicho, te voy a llevar al tema social. Ok. La verdad es que sí, por eso también tengo como muy cerrado mi círculo. La verdad es que era para mí más importante el estar en una universidad, pues no tan fácil el estar ahí. La verdad es que a mi mamá le costó muchísimo el que yo estudiara en esa universidad. Entonces era dedicarme más al estudio. Soy muy responsable. Yo les digo a mis hijos, ¿saben qué? Me dicen mis hijos, mamá, ve, disfruta, no pasa nada. No, yo tengo aquí como un Pepe Grillo que realmente me está diciendo, no, Blanca, hay que hacer esto. No, Blanca, hay que hacer lo otro, ¿no? Sí, yo creo que sería más libre. Ahí está. Totalmente. Ahí está. No, pues ya llegaste al lugar correcto. Ok. Te Sí. voy a empezar a invitar a lo Ok, social. Y la realidad es que la palabra que me vino a la mente en este momento fue diversión. Sí. Porque es una mezcla perfecta. O sea, mientras estábamos conversando eh, y hablabas de todo este proceso de transformación, te veía justo como esa águila rompiendo el límite, rompiendo el pico y la garra y volando. Y lo interesante fue que a mí me sucedió algo muy similar y cuando me di cuenta dije, está padrísimo y elegiría además ser más niña, ser más exploradora de la Sí, vida. sí, yo igual. Me Total, encanta. total. ¿Qué le dirías a esa Blanca de 7 años? No pasa nada, diviértete,
es tu tiempo, es lo que te está ofreciendo en este momento la vida, disfrútalo. Fíjate que a mí me pasó desde chiquita que tiene sentido el por qué también me volví tan responsable. Yo perdí a mi hermana mayor cuando yo tenía 9 años. Para mí fue un tiempo también de una ruptura y el volverme yo la hermana grande, la verdad es que fue complicado, con una mamá mucho más exigente, una mamá mucho más... mi hermana falleció por una negligencia médica, entonces pues ya te imaginarás la tragedia con mi madre, ¿no? Entonces, la verdad es que me volví muy, muy responsable desde niña. Entonces, la verdad es que yo diría, diviértete, de verdad estás en ese momento en donde no tienes preocupaciones, no tienes responsabilidades, disfruta, ¿no? Entonces, yo sí me divertiría más, la verdad, en mi adolescencia, en mi universidad, no, bueno, yo la verdad es que no disfruté tanto mi universidad como yo hubiera querido disfrutarla. Entonces, ¿nos divertimos más? A Totalmente. partir de ahora, Totalmente. hecho, ya, dijo, y en cámara, ¿eh? Sí. Hoy hemos ido en un viaje de transformación, de expansión, de alegría, de gozo. Me encanta tu historia, nos ayuda a recordar que el cambio es divertido, que nos podemos aventar, a brincar, a saltar Vamos a ver qué pasa y vamos a ver que la vida nos sorprenda. Y me queda claro que no hay casualidades, sino causalidades. Totalmente. Muchísimas gracias por No, este espacio. no, Y para gracias a ti. cerrar, ¿quieres compartir algo con la audiencia? Pues eso, que realmente disfruten el día, que disfruten un amanecer, que disfruten lo que les gusta hacer, lo que les llena como personas. O sea, realmente vivimos en una rutina diaria que nos olvidamos de nosotros mismos. Dese el tiempo a ustedes mismos. El apapacharse, el hablarse bonito, el ser ustedes. Realmente ya vivimos en un mundo complicado, pues ¿para qué lo complicamos más? ¿No? Yo creo que hay que hacerlo mucho más sencillo y sobre todo eso, que nunca pierdan esa forma de sorprenderse, de nutrirse y de explorar esos nuevos caminos que están ahí, simplemente es que ustedes se atrevan a decidirse a tomarlos. Yo creo que sería eso. Familia, este episodio es un episodio para gozarla, para recordar que nada de lo que has vivido te define, que siempre puedes tomar un nuevo rumbo, un nuevo nivel de expansión y nuevos aires. Recuerda, este es tu momento de vivir tu vida extraordinaria porque el mundo necesita esa voz que solo tú tienes. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de streaming favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria. Este episodio es patrocinado por Estudio 103, el estudio donde se encargan de absolutamente todo para que tú te concentres en lo más importante, crear.